La nueva esposa de mi padre exigió que la llamara mamá de verdad y se negó a responder a cualquier otra cosa. Dejé de hablarle por completo. Mi madre murió cuando tenía 12 años. El cáncer se la llevó lentamente durante 18 meses y la vi desvanecerse en una cama de hospital rodeada de máquinas. Era la persona más amable que jamás conocí. Me leía todas las noches hasta que fui demasiado mayor para admitir que todavía quería que lo hiciera. Me enseñó a cocinar y me dejaba hacer desastres en la cocina sin enfadarse. Me decía que me quería cada día y yo le creía completamente. Cuando murió, una parte de mí se fue con ella. Mi padre estuvo de luto durante unos 2 años antes de empezar a salir de nuevo. Entendía que estaba solo y necesitaba compañía. Yo tenía 14 años y no podía llenar el papel de una pareja adulta, por mucho que intentara hacerle compañía. Cuando me presentó a una mujer llamada Mónica, fui educada y acogedora porque quería que fuera feliz. Mónica parecía bastante simpática al principio. Preguntaba por mis intereses y recordaba los detalles que mencionaba. No se esforzaba demasiado por ser mi amiga, lo cual apreciaba. Respetaba que todavía estuviera de luto por mi madre y no me presionaba para aceptarla demasiado rápido. Pensé que entendía el delicado equilibrio de unirse a una familia que había experimentado una pérdida. Entonces ella y mi padre se comprometieron, y todo cambió. La boda fue pequeña y ocurrió cuando tenía 16 años. Estuve junto a mi padre y lo vi casarse con alguien que no era mi madre. Sonreí porque lo amaba y quería apoyar su felicidad. Mónica me miró durante la ceremonia con una expresión que no pude descifrar. Más tarde entendí que era posesión. Pensaba que casarse con mi padre significaba adquirirme a mí también. La primera vez que Mónica me pidió que la llamara mamá fue la semana después de la luna de miel. Lo dijo casualmente como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. Dijo que como ahora era la esposa de mi padre, tenía sentido que usara un título familiar en lugar de su nombre. Le dije que ya tenía una mamá. Dijo que lo entendía, pero mi mamá se había ido y ella estaba aquí ahora. Le dije que la llamaría Mónica. Parecía decepcionada, pero no insistió más. Esa conversación se repitió cada pocas semanas durante los siguientes meses. Mónica seguía sacando el tema de mamá como si estuviera desgastando una piedra con agua. Decía que le ayudaría a sentirse parte de la familia. Decía que otros hijastros llamaban a sus padrastros y madrastras mamá o papá. Decía que estaba siendo resistente sin razón. Decía que mi madre querría que tuviera una figura materna en mi vida. Realmente invocó a mi madre muerta para convencerme de reemplazarla. Seguí diciendo que no. Entonces Mónica escaló. Dejó de responder cuando la llamaba por su nombre. Decía Mónica y ella me miraba fijamente como si no hubiera hablado. Le hacía una pregunta usando Mónica y ella se giraba como si no hubiera oído nada. Intentaba llamar su atención con Mónica y actuaba como si fuera invisible. Le dijo a mi padre que solo me respondería si me dirigía a ella correctamente como mamá. No solo mamá. Quería que la llamara mi mamá de verdad, como si mi madre real hubiera sido falsa de alguna manera. Como si la mujer que me dio a luz y me crió y me amó durante 12 años fuera menos real que alguien que apareció 4 años después de su muerte. Le conté a mi padre lo que estaba pasando. Parecía incómodo y dijo que Mónica solo quería sentirse aceptada. Dijo que tal vez podría llegar a un acuerdo y usar un título diferente como mami o madre. Dijo que mantener la paz era importante para que nuestra familia funcionara. No le dijo a Mónica que dejara su ridícula exigencia. Me pidió a mí que cediera. Me negué a llamarla mamá o cualquier variación. Ella se negó a reconocer mi existencia a menos que lo hiciera. Durante los siguientes meses vivimos en la misma casa en completo silencio. Ella no me respondía y yo dejé de intentar hablar con ella. Si necesitaba comunicar algo, se lo decía a mi padre y él pasaba el mensaje. Si ella necesitaba algo de mí, se lo decía a mi padre y él me preguntaba. Nos convertimos en 2 personas que ocupaban el mismo espacio sin interactuar directamente. Al principio Mónica parecía satisfecha con este arreglo. Pensaba que estaba ganando al obligarme a obedecer o ser ignorada. Pensaba que eventualmente me derrumbaría y la llamaría como ella quería porque los adolescentes necesitan figuras parentales y me daría cuenta de que la necesitaba. Subestimó lo poco que la necesitaba en absoluto. Tenía 17 años y era perfectamente capaz de cuidar de mí misma. Cocinaba mis propias comidas, lavaba mi propia ropa, me encargaba de mis propias responsabilidades escolares. Tenía amigos, actividades y una vida que existía completamente fuera de esa casa. El silencio de Mónica no me castigaba. Me liberaba de tener que fingir que me caía bien. Los meses se convirtieron en un año. El silencio continuó. El último año de bachillerato empezó en 2 semanas, y me di cuenta de que el enfrentamiento silencioso con Mónica había durado un año completo sin que ninguna de nosotras cediera. A veces contaba los días cuando me sentaba en mi cuarto haciendo tareas o viendo mi teléfono. 365 días sin hablar con la esposa de mi padre, que vivía en la misma casa y comía en la misma mesa, y pasaba por mi lado en los pasillos como si fuera un mueble. Me sentía orgullosa de mí misma, de una manera que sabía que probablemente estaba mal. Había demostrado algo importante, aunque nadie más entendiera qué significaba. No necesitaba la aprobación de Mónica para existir. No necesitaba su reconocimiento para funcionar. Cocinaba mi propio desayuno todas las mañanas, preparaba mi propio almuerzo y lavaba mi propia ropa los jueves. Mantenía un promedio sólido y tenía amigos e iba a entrenamientos de fútbol
3 veces a la semana. Mi vida funcionaba perfectamente, sin decir nunca una sola palabra a la mujer que se casó con mi padre, y trató de borrar la memoria de mi madre, exigiendo que la llamara mi mamá de verdad. Lara vino un sábado por la tarde, 2 semanas antes de que empezara el bachillerato. Planeábamos ver películas y comer comida chatarra, como hacíamos la mayoría de los fines de semana. Entró en la cocina donde mi padre estaba haciendo café y Mónica estaba leyendo algo en su tableta. Agarré refrescos del refrigerador y le pregunté a mi padre si nos quedaban papas fritas. Dijo que sí y me dijo dónde estaban. Mónica levantó la vista de su tableta y me miró fijamente, pero no hice contacto visual. Se volvió hacia mi padre y dijo algo en voz baja. Él suspiró y me dijo que Mónica quería saber si Lara se quedaba a cenar. Miré a Lara y ella asintió. Así que le dije a mi padre que sí. Se lo transmitió a Mónica, quien volvió a su tableta sin ninguna expresión. Lara observó todo este intercambio con los ojos cada vez más abiertos. Agarramos los snacks y subimos a mi cuarto. Cerró la puerta detrás de nosotras e inmediatamente preguntó qué diablos estaba pasando abajo. Le dije que era normal y deberíamos solo ver la película. Dijo que eso no era normal y era lo más raro que había visto jamás. 2 personas en la misma habitación, usando a una tercera persona como traductor, no era normal para nada. Me puse defensiva porque me había convencido durante el último año de que este arreglo funcionaba bien. Le dije a Lara que no entendía la situación y no era tan malo como parecía. Se sentó en mi cama y preguntó si realmente estaba bien viviendo así. La pregunta me incomodó porque no quería examinar muy de cerca si realmente estaba bien o solo era testaruda. Cambié el tema y empecé la película. El primer día del último año llegó con el caos usual de encontrar aulas y comparar horarios con amigos. Mi maestra del último período repartió un paquete grueso sobre solicitudes universitarias que me hizo caer el estómago. Pasé las páginas y vi secciones que requerían firmas de padres e información financiera y detalles de contacto para ambos tutores en el hogar. La palabra tutores me saltó porque legalmente eso incluía a Mónica, aunque nunca había actuado como ningún tipo de tutora para mí. Metí el paquete en mi mochila y traté de no pensar en ello. En la cena esa noche, mi padre preguntó sobre mi primer día y le dije que estuvo bien. No mencioné el paquete universitario. Fui a mi cuarto y lo saqué y leí todos los requisitos. La mayoría de las solicitudes necesitaban una firma de los padres. Los formularios de ayuda financiera requerían información detallada de ingresos de todos en el hogar. Algunas escuelas querían cartas de recomendación de miembros de la familia. No podía evitar la existencia de Mónica cuando las universidades necesitaban información de ambos tutores legales viviendo bajo el mismo techo. Traté de manejar todo solo a través de mi padre. Le llevé el paquete cuando Mónica no estaba y pregunté si podía llenar las secciones de padres. Miró los formularios y su cara se veía cansada. Explicó que la información financiera de Mónica era requerida para las solicitudes de ayuda, ya que ahora presentaban impuestos juntos. Su ingreso contaba como ingreso familiar. Sus activos contaban como activos familiares. La realidad práctica de su matrimonio significaba que no podía simplemente pretender que ella no existía cuando la burocracia exigía lo contrario. Me sentí atrapada por formularios y requisitos que no se preocupaban por mis límites emocionales. Mi padre vio mi cara y dijo que lo resolveríamos juntos. Pregunté si podía obtener la información de Mónica sin que yo tuviera que estar involucrada. Dijo que lo intentaría, pero algunos formularios podrían necesitar que nos sentáramos todos juntos. El pensamiento me daba ganas de vomitar. Una semana después, mi padre me dijo que las conferencias de padres y maestros estaban programadas para el próximo mes. Se veía agotado cuando lo dijo. La escuela específicamente pidió que ambos padres asistieran, ya que era el último año, y la planificación universitaria era un enfoque principal. Empecé a decir que Mónica no necesitaba venir, pero me interrumpió. Dijo que la escuela había enviado una carta dirigida tanto a él como a Mónica, como mis tutores legales. Esperaban a ambos allí. Pude ver cuánto la tensión de nuestra disfunción familiar lo estaba desgastando. Tenía nuevas arrugas alrededor de los ojos que no habían estado ahí un año atrás. Sus hombros se encorvaban hacia adelante como si estuviera cargando algo pesado todo el tiempo. Me di cuenta de que había estado tan enfocada en mi guerra con Mónica que no había notado cuánto lo estaba lastimando. Estaba atrapado en el medio de 2 personas que se negaban a hablarse entre ellas y tenía que traducir cada interacción. No podía relajarse en su propia casa porque la tensión siempre estaba ahí, zumbando bajo todo. La mamá de Lara, Evelyn, me recogió para una sesión de estudio en su casa la semana siguiente. Lara subió a buscar sus libros de texto y yo me quedé en la cocina con Evelyn, que estaba cortando verduras para la cena. Me preguntó cómo me las arreglaba en casa de esta manera gentil que dejaba claro que Lara le había contado algo sobre la situación. Dije que estaba bien, pero mi voz salió mal. Evelyn dejó de cortar y me miró con esta expresión amable que me recordaba a mi propia madre. Preguntó si quería hablar de algo. Algo en mí se abrió. Empecé a llorar ahí mismo en su cocina y no podía parar. Me dio pañuelos y no trató de abrazarme o hacerlo menos incómodo. Simplemente me dejó llorar hasta que pude respirar de nuevo. Entonces le conté todo el enfrentamiento silencioso. La exigencia de Mónica de que la llamara mi mamá de verdad. El año sin hablar. Mi padre atrapado en el medio.
las solicitudes universitarias forzándome a reconocer la existencia de Mónica. Evelyn escuchó todo sin interrumpir o juzgar. Cuando terminé, Evelyn no me dijo qué hacer. En cambio, hizo preguntas reflexivas. Preguntó cómo quería que fuera mi relación con mi padre en 5 años. No lo había pensado de esa manera antes. Había estado tan enfocada en ganar contra Mónica y proteger la memoria de mi madre que no había considerado el daño a largo plazo a mi relación con mi papá. La pregunta me asustó, porque me di cuenta de que lo estaba lastimando manteniendo este enfrentamiento. Evelyn preguntó si mi madre querría que tuviera una buena relación con mi padre. Dije que sí inmediatamente porque mi mamá lo amaba y quería que fuera feliz. Evelyn preguntó si la situación actual estaba ayudando o dañando esa meta. Admití que la estaba dañando. Preguntó qué pensaba que podía hacer diferente sin comprometer mis valores fundamentales sobre mi madre. No tenía una respuesta. La noche de las conferencias de padres y maestros llegó y fuimos a la escuela en completo silencio. Nos sentamos en la cafetería en una de esas mesitas pequeñas, hechas para niños de primaria, y esperamos que los maestros nos llamaran. Mi padre se sentó entre Mónica y yo. Otras familias a nuestro alrededor charlaban y reían, y se veían normales. Nosotros parecíamos la unidad familiar más incómoda imaginable. Mi maestro de matemáticas nos llamó primero y empezó a hacerle preguntas a Mónica sobre mi progreso y hábitos de estudio. Mónica lo miró fijamente sin expresión. El maestro se veía confundido y repitió la pregunta. Mónica siguió mirando. Mi padre se aclaró la garganta y respondió por ella. Esto pasó con cada maestro. Le dirigían preguntas a Mónica sobre mis calificaciones o comportamiento o planes universitarios, y ella se quedaba sentada en silencio hasta que mi padre repetía todo. Nos veíamos completamente locos a observadores externos. Podía ver otros padres mirándonos y susurrando. Los maestros empezaron a verse incómodos y preocupados. Mi maestra de inglés apartó a mi padre después de que terminó nuestra sesión. Observé desde unos metros mientras ella le hablaba en voz baja. No podía oír lo que decía, pero podía ver su cara, y estaba llena de preocupación. Siguió mirándome y luego a Mónica. La cara de mi padre se puso roja de vergüenza. Su mandíbula se tensó. Cuando regresó a donde estábamos Mónica y yo, no dijo nada. Caminamos al auto en silencio. Me subí al asiento trasero, y Mónica se subió al asiento del pasajero delantero. Mi padre se sentó en el asiento del conductor, pero no encendió el auto. Agarró el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces explotó contra mí por primera vez en más de un año. Dijo que lo estaba haciendo parecer un padre terrible. Dijo que los maestros pensaban que algo estaba seriamente mal con nuestra familia. Dijo que estaba humillado y agotado, y no podía seguir viviendo así. Le respondí que yo no era la que se había casado con alguien que exige que borre la memoria de mi madre muerta. Mi voz salió fuerte y cortante. Gritó que estaba siendo testaruda e irrazonable. Grité que había elegido a su nueva esposa sobre su propia hija. La pelea escaló a gritos completos en el estacionamiento con otras familias pasando junto a nuestro auto. Dije cosas que había estado guardando por un año sobre cómo dejó que Mónica me tratara como si fuera invisible. Él dijo cosas sobre cómo hice imposible que tuviera cualquier felicidad después de que mi madre muriera. Ambos estábamos llorando y gritando. Mónica se quedó sentada en el asiento trasero todo el tiempo, sin decir absolutamente nada. La miré en el espejo retrovisor y vi esta pequeña sonrisa satisfecha en su cara. Había estado esperando esto. Había estado esperando que nos volviéramos el uno contra el otro. Esto era lo que había querido todo el tiempo. Fui a mi cuarto y me quedé ahí. Mi padre tocó 2 veces durante los siguientes 3 días, pero no respondí. Lo oí parado fuera de mi puerta, respirando pesadamente, como si quisiera decir algo pero no pudiera encontrar las palabras. Eventualmente, sus pasos se retiraban por el pasillo, y yo volvía a mirar el techo. Al cuarto día, empaqué una bolsa y le mandé un mensaje a Lara preguntando si podía ir. Dijo que sí, inmediatamente, sin hacer preguntas. Caminé a su casa 6 cuadras de distancia, y su mamá abrió la puerta con un abrazo que me hizo sentir la garganta apretada. Evelyn no preguntó qué había pasado. Simplemente me mostró su cuarto de huéspedes y dijo que podía quedarme tanto como necesitara. La casa de Lara se sintió como entrar a un mundo diferente donde la gente se hablaba normalmente y reía en la cena y no se comunicaba a través de una tercera persona como teléfonos rotos. Gavin preguntó sobre mis clases y realmente escuchó mis respuestas. Evelyn hizo mi pasta favorita sin que yo tuviera que pedirla. Lara y yo vimos películas en su cuarto, y ella no me presionó para explicar por qué aparecí con una bolsa de viaje, viéndome como si pudiera llorar. Dormí mejor en su cama de huéspedes de lo que había dormido en mi propio cuarto por meses. El contraste entre su familia cálida y normal y la mía silenciosa y rota me hizo darme cuenta de qué tan mal se habían puesto las cosas en casa. Me quedé en casa de Lara por 5 días seguidos. Mi padre envió mensajes preguntando cuándo regresaría, pero no respondí. Mónica no envió mensajes para nada, lo cual no me sorprendió. El sábado por la mañana, Gavin fue al supermercado y aparentemente se topó con mi padre en el pasillo de cereales. Lara me lo contó más tarde esa tarde después de que Gavin llegó a casa viéndose preocupado. Su papá le había preguntado a mi padre cómo iban las cosas, y mi padre se derrumbó completamente ahí mismo entre los Cheerios y los Frosted Flakes.
Admitió que no tenía idea de cómo arreglar nuestra situación familiar. Dijo que sentía que estaba perdiendo a su hija y no podía descifrar qué hacer al respecto. Le dijo a Gavin que la pelea de las conferencias de padres y maestros había destruido cualquier pedazo frágil que nos quedaba. Gavin aparentemente se quedó ahí sosteniendo una caja de granola mientras mi padre lloraba en público, lo cual me hizo sentir horrible cuando me enteré. Mi padre nunca lloraba en frente de otras personas. Guardaba sus colapsos para momentos privados o noches tarde cuando pensaba que estaba dormida. El hecho de que perdiera el control en un supermercado significaba que las cosas estaban peor de lo que entendía. Gavin sugirió que mi padre hablara conmigo honestamente sobre cómo la situación lo estaba afectando. Mi padre dijo que no sabía cómo tener esa conversación sin hacerme sentir que estaba eligiendo a Mónica sobre mí otra vez. Me sentí mal al escuchar todo esto de segunda mano porque mi padre estaba sufriendo y yo era parte de la razón. Regresé a casa ese domingo por la noche. Mi padre estaba sentado en la mesa de la cocina cuando entré y se veía aliviado de verme. Preguntó si estaba bien y asentí. Preguntó si podíamos hablar, pero dije que aún no. Lo aceptó sin presionar. Subí a mi cuarto y encontré folletos universitarios esparcidos en mi cama. Había panfletos de escuelas estatales y universidades privadas y colegios comunitarios. Cada uno tenía una nota adhesiva pegada en la letra de Mónica. Una decía buen programa de ingeniería, y otra decía fuertes opciones de ayuda financiera, y una tercera decía cerca de casa, si quieres visitar. Las notas estaban escritas cuidadosamente con detalles sobre por qué cada escuela podría convenirme. Levanté los folletos y sentí ira subiendo en mi pecho. Mónica estaba tratando de ayudar con mi futuro, mientras seguía negándose a hablarme, a menos que la llamara como quería. Estaba intentando mostrar cuidado maternal a través de gestos silenciosos, en lugar de comunicación real. La manipulación era tan obvia que me daba ganas de tirar los folletos a la basura. Pero no lo hice, porque la información era útil y necesitaba empezar a investigar universidades en serio. Odiaba que Mónica tuviera razón sobre eso. Durante la siguiente semana, aparecieron más folletos en mi cama, junto con impresiones sobre fechas límite de FAFSA y solicitudes de becas. Mónica dejó una copia resaltada de requisitos de ayuda financiera con una nota diciendo: deberíamos llenar esto juntas pronto. Quería romper sus notas, pero la parte práctica de mi cerebro sabía que tenía acceso a documentos fiscales que necesitaría. El desequilibrio de poder me aterrorizó de repente. Había estado tan enfocada en nuestra batalla emocional que no había considerado que Mónica podía sabotear mis solicitudes universitarias, si quería. Podía negarse a proporcionar información financiera o retrasar el envío de formularios hasta que pasaran las fechas límite. Tenía todo mi futuro en sus manos y no tenía manera legal de forzar su cooperación. Programé una reunión con mi consejero escolar, Teodoro Barker, para hablar sobre solicitudes universitarias. Era un tipo más joven que realmente parecía preocuparse por los estudiantes en lugar de solo procesar papeleo. Cuando me senté en su oficina, abrió mi archivo y empezó a preguntar dónde quería aplicar. Le di una lista de escuelas que había investigado y asintió aprobadoramente a mis opciones. Entonces pidió la información de contacto de mis padres para poder enviarles materiales relevantes. Dudé, y lo notó inmediatamente. Preguntó si había un problema en casa que pudiera afectar mis solicitudes. Expliqué toda la situación en términos clínicos, tratando de mantener la emoción fuera. Le conté sobre la exigencia de Mónica de que la llamara mi mamá de verdad y su negativa a reconocerme cuando no cumplía. Expliqué el año de silencio y cómo mi padre actuaba como mensajero entre nosotras. Mencioné que las solicitudes universitarias requerían su cooperación financiera y estaba preocupada sobre qué significaba eso. Teodoro escuchó sin interrumpir y cuando terminé, se veía genuinamente preocupado. Preguntó si me sentía segura en casa y dije que sí físicamente, pero emocionalmente era complicado. Sugirió consejería familiar y realmente me reí en voz alta ante esa idea. Le dije que Mónica nunca admitiría que era parte de algún problema. Pensaba que estaba completamente justificada en sus exigencias y su trato silencioso era mi culpa por ser testaruda. Teodoro escribió algo en sus notas y dijo que documentaría nuestra conversación en caso de que necesitara apoyo después. Me dio información sobre emancipación y opciones de ayuda financiera estudiantil que no requerían cooperación parental. El hecho de que pensara que podría necesitar esos recursos hizo que la situación se sintiera aún más seria de lo que me había admitido a mí misma. Esa noche, mi padre vino a mi cuarto alrededor de las 10. Tocó y esperó a que dijera, entra, en lugar de solo entrar como solía cuando era más pequeña. Se sentó en el borde de mi cama y miró sus manos por un largo momento antes de hablar. Dijo que necesitábamos hablar sobre planificación universitaria y no podía seguir siendo mensajero entre Mónica y yo. Su voz sonaba cansada y derrotada. Dijo que la situación actual no funcionaba para nadie y algo tenía que cambiar antes de que llegaran las fechas límite de solicitudes. Lo miré de cerca y noté cosas que había perdido antes porque estaba tan envuelta en mi propia ira. Su cara tenía nuevas líneas alrededor de sus ojos y boca. Su cabello tenía más gris de lo que recordaba. Se veía mayor y desgastado como si el estrés lo estuviera envejeciendo más rápido de lo que debería el tiempo. Me di cuenta de que el enfrentamiento silencioso estaba afectando su salud y bienestar más allá de lo que había entendido. No estaba solo incómodo con nuestra disfunción familiar. Estaba siendo destruido lentamente mientras trataba de evitar que tanto su esposa como su hija se derrumbaran completamente.
Acepté sentarme en la misma mesa con Mónica para discutir finanzas universitarias. Mi padre se veía tan aliviado cuando dije que sí, que me sentí culpable por hacerlo rogar por cooperación básica. Programó la reunión para el sábado por la tarde y pasó los siguientes días preparando formularios y documentos como si estuviera organizando una transacción de negocios en lugar de una conversación familiar. Cuando llegó el sábado, me senté en la mesa del comedor y Mónica se sentó frente a mí y mi padre se sentó entre nosotras con una pila de papeleo de ayuda financiera. Leyó cada formulario en voz alta explicando qué información se necesitaba y por qué. Mónica respondía preguntas sobre sus ingresos y estado de presentación de impuestos, hablando solo con mi padre. Yo proporcionaría mi número de seguridad social e información académica, hablando solo con mi padre. Ninguna de nosotras se miró o reconoció la presencia de la otra directamente. Pasamos una hora así trabajando en requisitos de FAFSA y solicitudes de ayuda financiera universitaria con mi padre, como la única persona autorizada a hablar con ambas partes. Lo absurdo de la situación era obvio para todas nosotras. Pero mantuvimos la charada porque era el único compromiso que podíamos manejar. Las manos de mi padre temblaban ligeramente mientras escribía información, y noté que tuvo que pedirle a Mónica que repitiera cosas varias veces porque siguió perdiendo el enfoque. El estrés lo estaba quebrando en tiempo real, y yo estaba viendo qué pasara mientras me negaba a arreglarlo, porque arreglarlo significaba traicionar la memoria de mi madre. 2 semanas después, la hermana de Mónica apareció para una visita de fin de semana. La había conocido una vez antes en la boda y la recordaba como agradable pero insistente. Llegó el viernes por la noche con equipaje y vino, y abrazó a Mónica como si no se hubieran visto en años, aunque hablaban por teléfono constantemente. Mi padre se veía nervioso por tener una huésped en nuestra casa hostil y silenciosa. Me quedé en mi cuarto la mayor parte del viernes por la noche, evitando toda la situación. El sábado por la mañana, bajé a desayunar y encontré a la hermana de Mónica sentada en la mesa de la cocina, observándome a mí y a Mónica movernos alrededor la una de la otra como bailarinas que nunca se tocaban. Notó cómo Mónica le pidió a mi padre que me pasara el jugo de naranja en lugar de dármelo directamente. Vio cómo le dije a mi padre que salía en lugar de anunciarlo al cuarto como haría una persona normal. Para el sábado por la tarde, había descifrado toda la dinámica y decidió arreglarla ella misma. Me acorraló en la sala mientras Mónica estaba en el baño y mi padre estaba afuera cortando el césped. Dijo que entendía que las relaciones familiares eran complicadas, pero tal vez podría llamar a Mónica algo más como compromiso. Sugirió mami o ma o incluso solo mamá, sin el calificativo de verdad. Dijo que Mónica solo quería sentirse incluida e importante. La corté inmediatamente. Le dije que cualquier título maternal se sentía como reemplazar a mi mamá real, y no lo haría sin importar cómo fuera formulado. Se veía frustrada, y dijo que estaba siendo inflexible. Dije que no entendía lo que se sentía perder a tu madre, y luego tener a alguien exigiendo que fingieras que nunca importó. Se retiró después de eso, pero pude ver que pensaba que yo era el problema. Octubre llegó con fechas límite de solicitudes universitarias acercándose cada día. Tenía mis ensayos escritos y mis puntajes de exámenes enviados, pero necesitaba documentos financieros tanto de mi padre como de Mónica para completar las solicitudes. Me di cuenta con creciente miedo de que Mónica tenía acceso completo a declaraciones de impuestos y estados de cuenta bancarios que no podía obtener sin su cooperación. Podía retrasar proporcionar información hasta que pasaran las fechas límite. Podía negarse a firmar formularios que requerían firmas de ambos padres. Podía sabotear todo mi futuro si decidía que nuestro enfrentamiento silencioso era más importante que mi educación. El desequilibrio de poder me aterrorizaba porque había pasado tanto tiempo enfocada en batallas emocionales que nunca consideré las maneras prácticas en que podía lastimarme. No tenía derecho legal a documentos financieros. No podía forzarla a cooperar. Mi única opción era pedirle a mi padre que la convenciera y esperar que me ayudara a pesar de nuestro odio mutuo. Me sentí atrapada e impotente de una manera que no había experimentado desde que mi madre murió. Empecé a investigar universidades en serio y me di cuenta de que solo estaba mirando escuelas a más de 5 horas de casa, universidades estatales por todo el país, colegios privados en diferentes zonas horarias, programas que requerirían boletos de avión para visitar. Me dije a mí misma que se trataba de encontrar las mejores oportunidades académicas, pero eso solo era parcialmente cierto. Principalmente, necesitaba distancia física del hogar tóxico donde no podía existir a menos que negara la importancia de mi madre. Lara notó mi patrón de búsqueda una tarde cuando estábamos viendo sitios web universitarios juntas en su cuarto. Preguntó por qué no estaba considerando escuelas locales o incluso universidades estatales a distancia de manejo. Traté de explicar sobre querer nuevas experiencias y ambientes diferentes, pero lo vio inmediatamente. Preguntó directamente si estaba huyendo, y no pude negarlo honestamente. Absolutamente estaba huyendo de un hogar donde el silencio era la única manera de mantener mi identidad. Estaba escapando de una situación que lentamente estaba destruyendo mi relación con mi padre y me hacía sentir loca por mantener mi posición. Necesitaba espacio para respirar y existir sin que cada interacción fuera una batalla sobre la relevancia de mi madre muerta. Envié solicitudes a 8 escuelas y cada una estaba a más de 5 horas de distancia. Imprimí la lista y la dejé en el mostrador de la cocina porque mi padre necesitaba saber dónde estaba aplicando. 2 días después, vino a mi cuarto viéndose molesto.
Dijo que Mónica había visto la lista y se sintió herida de que solo estuviera aplicando a escuelas distantes. Dijo que parecía como si estuviera tratando de escapar de la familia completamente. Preguntó si eso era cierto, y le dije honestamente que sí. Necesitaba espacio de un hogar donde no se me permitía existir, a menos que negara la importancia de mi madre. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Dijo que entendía, pero aún dolía darse cuenta de que su hija estaba contando los días hasta que pudiera irse. Quería consolarlo, pero también necesitaba que entendiera que había creado esta situación al dejar que Mónica me tratara como si fuera invisible. Le dije que lo amaba, pero no podía seguir viviendo en una casa donde la comunicación básica requería un traductor. Asintió lentamente y dejó mi cuarto sin decir nada más. Los oí a él y a Mónica hablando en su recámara más tarde esa noche con voces demasiado bajas para distinguir palabras, pero el tono sonaba triste y derrotado. El día de Acción de Gracias llegó 3 semanas después, y el hermano de mi padre, Alberto, manejó 6 horas para acompañarnos a cenar. Alberto era el tipo de persona que decía exactamente lo que pensaba, sin preocuparse por hacer sentir incómoda a la gente. Mi padre puso la mesa con demasiado cuidado, acomodando platos y cubiertos como si la colocación perfecta fuera a arreglar de alguna manera nuestras dinámicas familiares rotas. Mónica cocinó una comida tradicional con pavo y relleno, y salsa de arándanos que olía increíble a pesar de todo. Nos sentamos en extremos opuestos de la mesa larga del comedor con mi padre atrapado en el medio como un árbitro en un combate de boxeo. Alberto notó inmediatamente el arreglo de asientos y alzó las cejas, pero no comentó de inmediato. La comida procedió en silencio doloroso, excepto por los intentos desesperados de mi padre de conversación normal. Le preguntó a Alberto sobre el trabajo y las condiciones del camino, y cualquier otra cosa en la que pudiera pensar para llenar el silencio. Alberto respondió brevemente mientras observaba a Mónica y a mí ignorarnos mutuamente con la facilidad practicada de más de un año de experiencia. Cuando mi padre me pidió pasar algo, se lo entregué directamente a él. Cuando le pidió a Mónica, ella hizo lo mismo. Funcionamos como 2 unidades familiares separadas que casualmente ocupaban el mismo espacio físico. Después de la cena, Alberto ayudó a limpiar platos mientras Mónica empezó con los trastes, y yo me retiré hacia mi cuarto. Oí a Alberto apartar a mi padre en el pasillo cerca de las escaleras, donde sus voces llevaron más de lo que probablemente pretendían. El tono de Alberto fue firme cuando dijo que esta situación ya no era sostenible. Le dijo a mi padre que vernos en la cena era como ver una familia caer activamente a pedazos en cámara lenta. Dijo que mi padre necesitaba realmente actuar como padre, en lugar de solo mantener la paz, evitando conflicto. Señaló que dejar que Mónica y yo continuáramos esta guerra silenciosa estaba lastimando a todos, especialmente a mi padre mismo. La respuesta de mi padre fue demasiado silenciosa para que yo la oyera claramente, pero su voz sonaba cansada y derrotada. Alberto siguió, y dijo que yo casi tenía 18 años y me iría a la universidad pronto. Y realmente mi padre quería que nuestra relación fuera dañada más allá de reparación, porque tenía demasiado miedo de establecer límites con su esposa. Eso pegó fuerte porque sabía que era cierto, incluso desde mi posición en las escaleras donde me había parado a escuchar. Alberto se fue la mañana siguiente con un abrazo de mi padre y una mirada preocupada en mi dirección, que me hizo sentir culpable por contribuir a la disfunción familiar. 2 días después, mi padre nos llamó tanto a Mónica como a mí a la sala con una expresión que significaba que había tomado una decisión. Dijo que íbamos a terapia familiar, nos gustara o no, porque claramente no podíamos arreglar esto nosotras mismas. La respuesta inmediata de Mónica probó que no había aprendido nada de más de un año de silencio. Dijo que solo iría a terapia si yo estaba dispuesta a ceder en cómo la llamaba. Lo enmarcó como si la terapia fuera contingente a que cediera primero, lo cual mostró que aún veía nuestro problema fundamental como una negociación que podía ganar. Miré a mi padre esperando que la callara, pero solo miró entre nosotras con frustración impotente. Les dije que iría a terapia, pero no estaba prometiendo nada sobre resultados o compromisos. Mi padre parecía aliviado solo de obtener acuerdo de ambas, aunque las condiciones de Mónica revelaban qué tan poco entendía sobre por qué estábamos rotas. La carta de aceptación universitaria llegó en una tarde gris de diciembre cuando estaba en casa sola. Vi el sobre grueso en el buzón, y mis manos temblaron abriéndolo porque sobres delgados significaban rechazo, pero los gruesos significaban aceptación. La universidad estaba a 8 horas en otro estado con un paquete decente de ayuda financiera que haría posible la asistencia. Debería haber sentido felicidad pura, pero en cambio, mis emociones eran complicadas y confusas. Estaba celebrando la oportunidad de dejar a mi padre atrás, lo cual me ponía increíblemente triste porque aún lo amaba, aunque estaba enojada por sus decisiones. Quería correr hacia él y mostrarle la carta, pero también quería mantener esta victoria privadamente como prueba de que podía escapar de la casa donde no se me permitía existir como yo misma. Me conformé con dejar la carta de aceptación en el mostrador de la cocina donde la vería cuando llegara a casa del trabajo. Mónica la encontró primero. Bajé la mañana siguiente para descubrir un plato de galletas fuera de la puerta de mi recámara, con una nota pequeña que decía «Felicidades» en su letra. Las galletas eran de chispas de chocolate hechas exactamente como mi madre solía hacerlas, con bordes ligeramente crujientes y centros suaves. Miré el plato fijamente tratando de descifrar qué significaba este gesto. Se sentía genuino, como si realmente estuviera feliz por mi logro.
pero también se sentía como otra táctica de manipulación para hacerme suavizarme hacia ella. Las galletas eran mis favoritas, y lo sabía porque mi padre debe habérselo dicho. Se había tomado el tiempo de hornearlas ella misma en lugar de comprar galletas de tienda, lo cual requería esfuerzo real. Tomé el plato y lo llevé a mi cuarto donde me senté en mi cama mirándolas como si pudieran contener mensajes ocultos. Me comí las galletas porque estaban deliciosas, y no era lo suficientemente desperdiciadora para tirar comida perfectamente buena. Cada bocado sabía exactamente a mi infancia cuando mi madre horneaba estas mismas galletas los sábados por la tarde. Me pregunté si Mónica entendía el peso de recrear la receta de mi madre, o si solo lo veía como un gesto lindo. El plato vacío se quedó en mi escritorio por 2 días antes de que mi padre lo notara durante una de sus revisiones sobre mi planificación universitaria. Su cara se iluminó con esperanza cuando vio la evidencia de que había aceptado la ofrenda de Mónica. Preguntó cuidadosamente si esto significaba que las cosas podrían estar mejorando entre nosotras, y me sentí terrible por decepcionarlo. Expliqué que comer galletas no significaba que estuviera lista para llamarla mamá o fingir que nuestro desacuerdo fundamental estaba resuelto. Asintió, pero la esperanza no dejó completamente su expresión, lo cual me hizo sentir culpable, aunque no estaba haciendo nada malo al mantener mis límites. La Navidad se acercaba más rápido de lo que esperaba, y miembros de la familia extendida empezaron a llamar a mi padre sobre planes navideños. Lo oí por teléfono con su madre admitiendo que nuestro hogar era disfuncional y no sabía si hospedar a la familia era sabio este año. Sonaba avergonzado, explicando que su hija y su esposa no se hablaban y las reuniones familiares podrían ser incómodas. Me sentí terrible escuchándolo describir nuestra dinámica rota a su madre, a quien amaba, y quien había amado a mi mamá. Sabía que estaba contribuyendo a su aislamiento de la familia extendida, quienes no querían navegar nuestro hogar raro y silencioso. Lara me invitó a pasar la Navidad con su familia durante el almuerzo, un día en la escuela. Su mamá, Evelyn, aparentemente lo había sugerido después de que Lara mencionara qué tan tensas estaban las cosas en mi casa. La oferta era tentadora porque la familia Thornton realmente funcionaba normalmente con risas y conversación y sin enfrentamientos silenciosos. En serio consideré aceptar y escapar completamente de la incomodidad de la mañana navideña. Pero no podía abandonar a mi padre en una fiesta importante, aunque su esposa hiciera nuestro hogar insoportable. Le dije a Lara que necesitaba estar en casa con mi papá, y entendió sin hacerme explicar más. Encontré a mi padre esa noche, y le dije que participaría en la mañana navideña, pero no fingiría que todo estaba bien o representaría familia feliz para el beneficio de Mónica. Se veía aliviado de que no estuviera planeando desaparecer completamente y dijo que era bastante justo. La mañana navideña llegó fría y brillante con nieve cubriendo nuestro patio delantero. Mi padre hizo café, y Mónica cocinó el desayuno, y nos reunimos alrededor del árbol con regalos envueltos como una familia normal, que absolutamente no éramos. Mi padre repartió regalos con energía nerviosa, como si tuviera miedo de que algo fuera a explotar la paz frágil. Mónica le dio a mi padre un reloj bonito, y él le dio aretes, y intercambiaron el tipo de regalos que se dan las parejas casadas. Entonces Mónica me entregó una caja pequeña envuelta, que no esperaba porque no intercambiábamos regalos. Mi padre se veía nervioso mirándome tomarla, lo cual me dijo que él tampoco sabía qué había dentro. Abrí la caja lentamente y encontré un collar de plata delicado, con una piedra azul que reconocí inmediatamente como la piedra natal de mi madre. El gesto me desequilibró completamente porque reconocía a mi madre, en lugar de tratar de reemplazarla. Esto era lo opuesto a todo lo que Mónica había exigido durante los últimos 2 años. La cara de mi padre mostró que estaba tan sorprendido como yo, lo cual significaba que Mónica había planeado esto sola, sin su contribución. Sostuve el collar y sentí mi ira cuidadosamente mantenida agrietarse ligeramente, porque este regalo mostró comprensión que no pensé que Mónica poseyera. Miré hacia arriba e hice contacto visual con ella por primera vez en más de 1 año. La palabra gracias salió como apenas un susurro antes de que pudiera detenerme. Mónica se veía sorprendida y emocional, como si no hubiera esperado que yo respondiera para nada. Mi padre empezó a llorar de alivio por este pequeño momento de comunicación directa entre su esposa e hija. Me sentí enojada de que un regalo considerado estuviera haciendo que todos actuaran como si nuestro problema fundamental estuviera resuelto cuando nada había cambiado realmente sobre la exigencia de mamá de verdad. Me retiré a mi cuarto con el collar apretado en mi mano y le mandé mensaje a Lara para que viniera. Llegó 1 hora después y le mostré el collar mientras admitía que estaba confundida sobre qué significaba. Lara sostuvo el collar hacia la luz y señaló que tal vez Mónica estaba tratando de mostrar que entendía mi luto. Dijo que no borraba la exigencia de mamá de verdad o hacía que todo estuviera bien, pero podría indicar algo de conciencia de que su enfoque había estado mal. Me puse el collar y me miré en el espejo usando la piedra natal de mi madre alrededor de mi cuello como regalo de mi madrastra, y sentí como si mis emociones fueran demasiado complicadas para ordenar apropiadamente. La semana después de Navidad, mi padre me encontró en la cocina haciendo cena y preguntó si podíamos hablar. Dejé el cuchillo que estaba usando para picar verduras y me volví hacia él. Se veía nervioso y siguió cambiando su peso de un pie al otro.
Dijo que el regalo del collar parecía tal vez un punto de inflexión y se preguntaba si podría considerar intentar terapia familiar. Sentí mi estómago apretarse porque sabía que esta conversación venía, pero esperaba que no lo hiciera. Dijo que solo teníamos 8 meses antes de que me fuera a la universidad y quería que tratáramos de arreglar las cosas antes de que me fuera. Quería decir no inmediatamente, pero miré su cara y vi qué tan cansado parecía. Tenía círculos oscuros bajo sus ojos y nuevas líneas alrededor de su boca que no habían estado ahí un año atrás. Me di cuenta de que el enfrentamiento silencioso lo había envejecido de maneras que no había notado mientras estaba ocupada siendo testaruda. Le dije que iría a terapia, pero no estaba prometiendo que arreglaría algo. Se veía tan aliviado que me sentí culpable por hacerlo esperar tanto para preguntar. Dijo que ya había encontrado una terapeuta especializada en familias mixtas y podía vernos la próxima semana. Asentí y volví a picar verduras, mientras se quedó parado ahí por otro minuto, como si quisiera decir más. Finalmente, solo apretó mi hombro y dejó la cocina. Lo oí decirle a Mónica las noticias en la sala, y su voz sonaba cautelosa, pero esperanzada. Terminé de hacer la cena y comí sola en mi cuarto, porque sentarme en la mesa con ambos aún se sentía demasiado incómodo, incluso después del momento del collar. La oficina de la terapeuta estaba en un edificio médico soso, con paredes beige y sillas incómodas en la sala de espera. Nos sentamos ahí sin hablar mientras otras familias iban y venían a nuestro alrededor. Un niño pequeño jugaba con bloques en la esquina y sus padres lo miraban con expresiones cansadas. Me pregunté qué problemas los habían traído aquí y si eran peores que los nuestros. Finalmente, una mujer abrió una puerta y gritó nuestros nombres. Era más joven de lo que esperaba, con cabello oscuro, recogido en una coleta y lentes que la hacían verse seria. Se presentó y nos guió a un cuarto pequeño con un sofá y 2 sillas. Mi padre se sentó en una silla e hizo gestos para que Mónica y yo tomáramos el sofá, pero elegí la otra silla en su lugar. Mónica se sentó en el sofá sola, viéndose incómoda. La terapeuta se acomodó en su asiento con un cuaderno y nos pidió explicar por qué estábamos aquí. Nadie habló, por lo que se sintió como una eternidad. La terapeuta esperó pacientemente como si tuviera todo el día. Finalmente, mi padre se aclaró la garganta y empezó a hablar. Explicó toda la historia desde cuando conoció a Mónica, hasta la exigencia de mamá de verdad, hasta el año de silencio. Su voz tembló cuando habló sobre mi madre muriendo, y cómo no sabía cómo ayudarme con el luto. Dijo que pensó que casarse con Mónica me daría una figura maternal, pero en cambio creó esta situación horrible, donde su esposa e hija se negaban a hablar. La terapeuta tomó notas y hizo preguntas aclaratorias. Preguntó cuánto había durado el silencio, y mi padre dijo 13 meses. Nos miró a Mónica y a mí con una expresión que no pude leer. Mónica miró sus manos todo el tiempo que mi padre habló. Miré la pared detrás de la cabeza de la terapeuta y conté los marcos colgando ahí. Había 7 certificados y 2 pinturas de paisajes. La terapeuta preguntó si Mónica o yo queríamos agregar algo a la explicación de mi padre. Mónica dijo que solo quería sentirse parte de la familia. No dije nada. La terapeuta escribió más notas y la sesión terminó con ella diciendo que quería vernos semanalmente. Programamos nuestra próxima cita y nos fuimos sin hablarnos entre nosotras. El viaje en auto a casa fue silencioso, excepto por la radio tocando alguna canción pop que no reconocí. La segunda sesión empezó con la terapeuta preguntándole directamente a Mónica por qué ser llamada mamá de verdad importaba tanto. Mónica se veía sorprendida de ser puesta en el centro de atención. Titubeó sobre sus palabras tratando de explicar. Dijo que quería ser un padre real, no solo alguien que vivía en la casa. Dijo que otras madrastras eran llamadas mamá, y no entendía por qué yo era tan resistente. Dijo que la ayudaría a sentirse aceptada y valorada. La terapeuta escuchó, y entonces dijo algo que hizo cambiar la cara de Mónica. Dijo que las relaciones parentales se construyen a través de acciones y conexión con el tiempo. Dijo que exigir un título no crea la relación y podría realmente prevenir que se forme naturalmente. Dijo que respeto y amor no pueden ser forzados a través de requisitos de nomenclatura. La expresión de Mónica fue de confundida a defensiva. Dijo que había tratado de conectar conmigo, pero yo la había rechazado. Dijo que cocinaba comidas y me compraba cosas y trataba de estar involucrada en mi vida. La terapeuta preguntó qué tipo de respuesta obtenía de esos esfuerzos. Mónica admitió que yo era educada pero distante. La terapeuta preguntó si el trato silencioso fue idea de Mónica o si se desarrolló mutuamente. Mónica dijo que lo empezó porque se sintió faltada al respeto cuando no quise usar el título que quería. La terapeuta escribió más notas. Me preguntó si tenía algo que decir sobre lo que Mónica había compartido. Dije que Mónica no podía comprar una relación con galletas y ropa nueva. Dije que mi madre se ganó su título estando ahí por 12 años y nadie podía reemplazar eso casándose con mi padre. Mónica se veía herida, pero no me importaba. La terapeuta dijo que continuaríamos explorando estos sentimientos en sesiones futuras. Nuestra tercera sesión pasó la semana siguiente y la terapeuta cambió su enfoque. Me pidió hablar sobre mi madre y lo que significaba para mí. No quería compartir algo tan personal enfrente de Mónica, pero la terapeuta esperó pacientemente. Empecé a hablar lentamente sobre cómo mi mamá me leía todas las noches. Describí su voz haciendo personajes diferentes
y cómo nunca se cansó de leer los mismos libros una y otra vez. Hablé sobre cocinar con ella y cómo me dejaba quebrar huevos incluso cuando esparcía cáscaras por todos lados. Expliqué cómo me enseñó a andar en bicicleta y corrió junto a mí sosteniendo el asiento hasta que estuve lista para ir sola. Describí el cuarto del hospital donde murió y qué tan pequeña se veía en la cama. Mi voz empezó a temblar cuando hablé sobre sus últimas palabras para mí. Me dijo que era fuerte y valiente y que siempre me amaría. Empecé a llorar y no podía parar. La terapeuta me pasó pañuelos y me dejó llorar sin apurarme. Cuando finalmente miré hacia arriba, tanto mi padre como Mónica tenían lágrimas en sus caras también. Mónica se veía genuinamente conmovida por lo que había dicho, y por un segundo vi algo como comprensión en su expresión. La terapeuta preguntó si había terminado y asentí. Dijo que mi amor por mi madre era claro y hermoso. Dijo que proteger esa memoria tenía sentido completo. Le preguntó a Mónica si escuchar esto cambió su perspectiva para nada. Mónica se secó los ojos y dijo que no se daba cuenta de qué tan profundamente aún sentía la pérdida de mi madre. Dijo que pensó que 4 años eran suficiente tiempo para seguir adelante. La terapeuta gentilmente la corrigió y dijo que el luto no tiene una línea de tiempo. La siguiente sesión se enfocó en los sentimientos y motivaciones de Mónica. La terapeuta preguntó si entendía que competir con mi madre era imposible. Dijo, mi madre y Mónica ocupaban roles diferentes y no necesitaban ser comparadas. Mónica se quedó callada por mucho tiempo antes de responder. Admitió que se sintió amenazada por cuánto amaba a mi mamá. Dijo que quería probar que podía ser igual de importante en mi vida. Dijo que cuando mi padre hablaba sobre mi madre con tanto amor y tristeza, la hacía sentir como si nunca fuera a estar a la altura. Dijo que exigir el título de mamá de verdad era su manera de tratar de establecer su importancia. La terapeuta preguntó si ahora entendía que ese enfoque no funcionaría. Mónica asintió lentamente. Dijo que podía ver cómo me había alejado en lugar de acercarnos. Dijo que se sintió insegura sobre su lugar en la familia y lo manejó mal. La terapeuta preguntó qué hubiera deseado haber hecho diferente. Mónica dijo que hubiera deseado tomarse tiempo para construir una relación antes de exigir algo. Dijo que debería haber respetado mi luto en lugar de verlo como competencia. Mi padre se estiró y tomó la mano de Mónica. Los miré y sentí emociones complicadas que no podía ordenar. Parte de mí estaba contenta de que Mónica finalmente entendiera lo que había hecho mal. Parte de mí aún estaba enojada por el año desperdiciado de silencio. Parte de mí se sentía triste de que no pudiéramos regresar y empezar de nuevo. Mi padre habló por primera vez en semanas y su voz se quebró con emoción. Dijo que necesitaba tomar responsabilidad por su parte en nuestros problemas. Dijo que después de que mi madre murió, estaba aterrado de estar solo. Dijo que cuando conoció a Mónica, se precipitó al matrimonio porque tenía miedo de perder otra pareja. Dijo que me empujó a ceder con Mónica porque su miedo a la soledad le importó más que proteger mi proceso de luto. Me miró directamente y se disculpó. Dijo que debería haberle dicho a Mónica desde el principio que exigir que reemplazara a mi madre no era aceptable. Dijo que debería haber establecido límites y protegido mi derecho a hacer luto a mi manera. Dijo que eligió mantener la paz con su esposa sobre apoyar a su hija, y eso estaba mal. Las lágrimas corrieron por su cara y no las secó. Empecé a llorar también porque había necesitado escuchar esas palabras por tanto tiempo. La terapeuta nos dejó sentarnos con la emoción por un rato. Dijo que la conciencia de mi padre era progreso importante. Dijo que reconocer errores era el primer paso hacia hacer mejores decisiones. Nos dio tarea para la siguiente sesión. Quería que cada uno escribiera una carta expresando lo que necesitábamos de nuestras relaciones familiares. Dijo que las cartas debían ser honestas y específicas. Dijo que las leeríamos en voz alta la próxima vez. Pasé horas escribiendo mi carta durante la siguiente semana. La reescribí 5 veces tratando de encontrar las palabras correctas. Expliqué que no necesitaba que Mónica fuera mi madre porque ya tenía una. Escribí sobre cómo la memoria de mi madre era preciosa e irreemplazable. Dije que estaba dispuesta a tener una relación con Mónica como mi madrastra y esposa de mi padre. Dije que podía tratarla con respeto y amabilidad básica. Dije que podía llamarla Mónica y reconocer su lugar en la familia. Pero escribí que no podía darle un título maternal sin sentir que estaba traicionando a la mujer que me crió. Dije que necesitaba que entendiera que mi madre siempre sería mi mamá, y eso no disminuía la importancia de Mónica. Dije que necesitaba que dejara de tratar de reemplazar a alguien que no podía ser reemplazada. Doblé la carta y la puse en mi mochila. Me sentía nerviosa sobre leerla en voz alta, pero también aliviada de tener mis sentimientos escritos claramente. La cuarta sesión empezó con la terapeuta preguntando quién quería leer su carta primero. Mónica se ofreció voluntaria y sacó varias páginas escritas a mano. Leyó lentamente y su voz tembló. Se disculpó por la exigencia de mamá de verdad y dijo que ahora entendía qué tan dolorosa había sido. Se disculpó por el trato silencioso y admitió que fue manipulativo y malo. Dijo que se sintió insegura sobre su lugar en la familia cuando se casó con mi padre. Dijo que no sabía cómo ser madrastra de alguien que aún estaba de luto. Dijo que trató de forzar aceptación en lugar de ganársela a través de paciencia y comprensión. Dijo que reconocía que eso estaba al revés y era dañino. Dijo que quería una relación conmigo, pero solo si yo estaba dispuesta. Dijo que respetaría cualquier límite que necesitara. Dijo que no empujaría por títulos o exigiría cosas que no podía dar.
Terminó de leer y me miró con ojos rojos. Sentí algo moverse en mi pecho. La disculpa sonaba genuina de una manera que sus intentos previos no habían. Mi padre se secó los ojos y la terapeuta asintió aprobadoramente. Leí mi carta después y mis manos temblaron sosteniendo el papel. Expliqué todo lo que había escrito sobre mi madre y mi necesidad de proteger su memoria. Dije que estaba dispuesta a tener una relación con Mónica, pero tenía que ser en términos honestos. Dije que podía llamarla Mónica respetuosamente y tratarla con amabilidad básica. Dije que podía reconocerla como la esposa de mi padre y mi madrastra. Dije que no podía fingir que era mi madre porque ese papel ya estaba ocupado por alguien a quien nunca dejaría de amar. Dije que necesitaba que entendiera que amar a mi madre no significaba rechazarla. Dije que necesitaba espacio para hacer luto sin sentirme presionada a seguir adelante según la línea de tiempo de alguien más. Terminé de leer y puse la carta abajo. Mónica asintió lentamente y dijo que entendía. Dijo que no pediría nada que no pudiera dar. La terapeuta sonrió y dijo que esto fue progreso real. Mi padre leyó su carta al final y era más corta que las nuestras, pero igual de emocional. Se disculpó con ambas por evitar el conflicto en lugar de abordar problemas directamente. Dijo que quería una familia mixta feliz tan desesperadamente que ignoró cómo sus decisiones me afectaron. Dijo que debería haber protegido mi derecho a hacer luto y establecer mejores límites con Mónica desde el inicio. Prometió hacerlo mejor en el futuro, incluso cuando fuera incómodo. Dijo que nos amaba a ambas y quería que encontráramos una manera de coexistir pacíficamente. Dijo que sabía que podríamos nunca ser una familia perfecta, pero esperaba que pudiéramos ser una honesta. Dobló su carta y nos miró a ambas. La terapeuta dijo que estaba impresionada con nuestra honestidad y vulnerabilidad. Dijo que habíamos hecho trabajo difícil en estas sesiones. Preguntó si podíamos acordar terminar el trato silencioso y comunicarnos directamente en el futuro. Mónica y yo, ambas, aceptamos. Cuando salimos de la oficina, le dije adiós a Mónica directamente por primera vez en 13 meses. La palabra se sintió extraña en mi boca, pero también como alivio. En casa esa noche, Mónica entró en la cocina donde estaba haciendo pasta. Se paró cerca del mostrador y se aclaró la garganta. Miré hacia arriba y preguntó cómo había estado mi día usando mi nombre real, en lugar de esperar que yo usara algún título primero. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras, y me di cuenta de que esta era la primera vez que me hablaba directamente en 13 meses. Le dije que la escuela estuvo bien y tuvimos un examen de cálculo. Mi voz sonó rara diciendo palabras a su cara en lugar de a través de mi padre. Asintió y preguntó si me sentía preparada para el examen. Dije que sí, y revolví el agua de la pasta. Mi padre se paró en la puerta viéndonos como si fuéramos animales salvajes que podrían atacarse entre sí en cualquier momento. Su expresión mezcló esperanza con miedo, y pude verlo conteniendo la respiración. Mónica preguntó si necesitaba ayuda con algo para la cena. Dije, no, pero gracias. Dijo, está bien. Y dejó la cocina. Mi padre exhaló y me sonrió como si le hubiera dado el mejor regalo posible. Todo el intercambio duró tal vez 90 segundos, pero se sintió enorme después de más de un año de silencio. Las siguientes semanas trajeron más de estas conversaciones cortas e incómodas. Mónica me pidió pasar la sal en la cena. Le pregunté si había visto mi libro de la biblioteca. Me dijo que estaba lavando ropa, si tenía algo que agregar a la carga. Mencioné que llegaría tarde del grupo de estudio. Hablamos sobre cosas prácticas del hogar y nada más profundo. Las conversaciones se sentían rígidas y formales, como si fuéramos extrañas compartiendo un apartamento en lugar de miembros de familia. Pero estábamos hablando. La casa se sintió diferente sin el silencio pesado presionando sobre todo. Podía respirar más fácil, aunque aún me sentía tensa alrededor de ella. Mi padre dejó de verse agotado todo el tiempo. Sonrió más e hizo bromas en la cena. La función básica de nuestro hogar mejoró aunque Mónica y yo no estuviéramos ni cerca de ser cercanas. 2 cartas de aceptación llegaron por correo el mismo día a principios de marzo. Las abrí en la mesa de la cocina y ambas escuelas me habían aceptado con paquetes de ayuda financiera. Una era la universidad 8 horas de distancia que realmente quería. La otra era un colegio más pequeño, como 6 horas en dirección diferente. Ambas estaban suficientemente lejos que no podía venir a casa cada fin de semana. Me sentí emocionada y aliviada, y también triste porque irme significaba admitir que nuestra situación familiar me había alejado. Mi padre me oyó gritar sobre las aceptaciones y vino corriendo de su oficina. Mónica lo siguió a la cocina. Les mostré ambas cartas y mi padre me abrazó fuerte. Mónica se quedó atrás y luego se acercó. Dijo felicidades y que estaba feliz por mí. Hizo preguntas sobre los programas y hacia cuál me inclinaba. Sus preguntas sonaron reales en lugar de falsas. Realmente parecía interesada en mis respuestas, en lugar de solo actuar interés para el beneficio de mi padre. Me encontré explicando las diferencias entre las 2 escuelas y qué me gustaba de cada programa. Tuvimos una conversación real que duró varios minutos. Mi padre nos observó con la boca ligeramente abierta, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Cuando terminé de hablar, Mónica dijo que ambas escuelas sonaban geniales y sabía que lo haría bien, donde sea que eligiera. Dije gracias, y lo decía en serio. El momento nos sorprendió a ambas. Mi padre cambió después de eso. Empezó a cocinar comidas elaboradas otra vez, en lugar de solo hacer cosas simples para pasar la cena.
Se rió más fuerte en programas que veíamos juntos. Puso música en la casa, lo cual no había hecho desde antes de que mi madre se enfermara. Una noche, a finales de marzo, nos sentamos a asado de res y puré de papas en los que había gastado 2 horas haciendo. Nos sirvió a todos y luego alzó su vaso de agua. Dijo que tal vez realmente me extrañaría cuando me fuera a la universidad, en lugar de solo sentirse aliviado de que la guerra hubiera terminado. La broma aterrizó en el comedor silencioso y empecé a reírme primero. Entonces Mónica se rió también. Mi padre sonrió y los tres nos sentamos ahí riéndonos juntos por primera vez desde la boda. El momento se sintió frágil, como si pudiera hacerse pedazos si alguien se movía mal, pero aguantó. Seguimos riendo y luego comimos cena y hablamos sobre cosas normales. Mi padre se veía más joven de lo que había estado en meses. Fui a casa de Lara el siguiente fin de semana y su mamá estaba en la cocina haciendo galletas. La ayudé a medir harina y preguntó cómo iban las cosas en casa. Le conté sobre la terapia y el hablar y el progreso raro que estábamos haciendo. Dejó de mezclar y me miró directamente. Dijo que estaba orgullosa de cómo había manejado todo. Dijo, proteger la memoria de mi madre mientras aún trataba de seguir adelante mostró madurez real. Sus palabras hicieron mi garganta apretarse porque había conocido a mi mamá. Eran amigas antes del cáncer. Cuando dijo que mi madre estaría orgullosa de mí también, empecé a llorar ahí mismo sobre la masa de galletas. Me abrazó y me dejó llorar sin decir nada más. Su validación significó más que la de cualquier otra persona porque entendía por qué toda esta cosa importaba tanto. Sabía que mi mamá no era solo algún padre muerto abstracto, sino una persona real que merecía ser recordada y honrada. Nuestra siguiente sesión de terapia pasó a principios de abril. La terapeuta nos pidió hablar sobre qué pasaría cuando me fuera a la universidad en 5 meses. Quería saber cómo planeábamos mantener nuestro progreso cuando ya no viviera en casa. Mi padre dijo que esperaba que pudiéramos hacer videollamadas regularmente y visitar durante vacaciones. Mónica dijo que quería seguir construyendo sobre lo que habíamos empezado. Dije que estaba dispuesta a mantenerme en contacto, pero necesitaba que todos entendieran que iba a la universidad en parte para obtener algo de distancia. La terapeuta asintió y dijo que eso era honesto y saludable. Nos miró a Mónica y a mí y dijo algo que se me quedó. Dijo que no teníamos que tener una relación cercana, pero sí necesitábamos respetar el lugar de la otra en la vida de mi padre. Mónica era su esposa y compañera. Yo era su hija. Esos roles eran ambos importantes y ninguno cancelaba al otro. Dijo que la meta no era volvernos mejores amigas, sino tratarnos con respeto básico y amabilidad. Eso se sintió como algo que realmente podía hacer. La presión de amar a Mónica o aceptarla como figura materna había hecho todo imposible, pero respetarla como la esposa de mi padre parecía razonable. Podía cumplir esa expectativa sin sentir que estaba traicionando a mi mamá. Los pósters del baile de graduación aparecieron en la escuela a mediados de abril y todos empezaron a hablar sobre vestidos y citas y fiestas después. No había pensado mucho sobre el baile porque todo el año había estado enfocado en sobrevivir la situación del hogar y entrar a la universidad. Lara preguntó si iba y dije tal vez. Dijo que deberíamos ir de compras juntas. Acepté y lo mencioné a mi padre en la cena esa noche. Mónica estaba recogiendo platos y dejó de moverse. Preguntó si quería ayuda encontrando un vestido. La oferta me sorprendió porque era la primera vez que había sugerido hacer algo juntas que no era requerido. La cara de mi padre se iluminó con esperanza. Me sentí sospechosa de sus motivos, pero también realmente necesitaba ayuda porque era terrible comprando y no tenía idea de qué tipo de vestido buscar. Dije, está bien. Mónica se veía complacida y dijo que podíamos ir ese fin de semana. Mi padre sonrió tanto que pensé que su cara podría rajarse. El sábado por la mañana llegó y me subí al auto con Mónica sintiéndome rara sobre toda la cosa. Fuimos al centro comercial, sin hablar mucho. Preguntó en qué color estaba pensando, y dije que no sabía. Preguntó si tenía una cita, y dije que no, solo iba con amigas. Dijo que estaba bien, y el baile era divertido de cualquier manera. Entramos a la primera tienda de vestidos, y me sentí completamente perdida mirando estantes de tela brillante en cada color. Mónica empezó a sacar vestidos y sostenerlos arriba. Rechazó uno amarillo brillante inmediatamente, y dijo que haría que cualquiera se viera enferma. Me reí antes de poder detenerme. Sonrió y siguió buscando. Encontró un vestido rojo profundo y dijo que me lo probara. Lo hice y se veía mal. Estuvo de acuerdo y dijo que el corte era terrible. Pasamos por 6 tiendas y dio opiniones honestas sobre todo. Me hizo reír con sus comentarios sobre algunos vestidos verdaderamente feos. Uno tenía tantos volantes que dijo que parecía como si alguien lo hubiera atacado con una pistola de tela. Otro estaba tan apretado que dijo que no podría sentarme en toda la noche. Su humor era realmente divertido, en lugar de intentar demasiado. Me di cuenta de que me estaba encontrando donde estaba, en lugar de empujar por algún momento de unión falso. Solo me estaba ayudando a comprar sin convertirlo en una gran cosa emocional. En la 8ª tienda, encontré un vestido que me hizo parar de moverme. Era azul marino y simple, pero me quedaba perfectamente. Salí del probador y la cara de Mónica cambió. Dijo que me veía hermosa. Dijo que el color era perfecto con mi tono de piel. Dijo que definitivamente debía conseguir ese. Miré la etiqueta del precio y hice una mueca.
Vio mi cara y dijo que lo pagaría como regalo de graduación. Empecé a rechazar automáticamente, pero levantó su mano. Dijo que quería hacer esto y debía dejarla. Miré mi reflejo en el espejo. Estaba usando el collar de piedra natal de mi madre, que Mónica me había dado para Navidad. El vestido azul que Mónica se estaba ofreciendo a comprar colgaba en mi figura. Las dos cosas juntas se veían bien de alguna manera. Mi realidad familiar complicada me miraba de vuelta desde el espejo. Podía amar a mi madre y aceptar un regalo de Mónica. Ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Me volví hacia ella y dije gracias, y lo decía completamente. Sonrió y sus ojos se mojaron. Dijo de nada. Compramos el vestido y manejamos a casa escuchando la radio, y sentí algo moverse entre nosotras que no podía nombrar, pero reconocía como importante. La ceremonia de premios de senior pasó 3 semanas antes de la graduación. Me senté en el auditorio con otros estudiantes mientras maestros anunciaron honores y becas. Mi padre y Mónica se sentaron juntos en la sección de padres. Cuando dijeron mi nombre para premios de logros académicos, caminé por el escenario y los oí a ambos gritando. La voz de mi padre se oyó más fuerte, pero pude distinguir también los aplausos de Mónica. Después, en el vestíbulo, Mónica se acercó directamente y me dijo que estaba orgullosa de mí. La miré y dije, gracias, sin sentir la ira automática que me habría quemado por dentro un año atrás. Las palabras salieron normales y genuinas. Noté que las decía en serio. Parada ahí sosteniendo mis certificados, entendí que algo había cambiado dentro de mí durante los últimos meses. Los bordes filosos de mi resentimiento se habían desgastado. Aunque nuestra relación nunca se vería como lo que ella quería originalmente, nunca seríamos madre e hija, pero nos habíamos vuelto algo funcional. El día de graduación llegó en una mañana soleada en junio. Me puse mi toga y birrete en mi recámara y me miré en el espejo. Irme a la universidad se sintió de repente real en lugar de abstracto. Esta casa donde había vivido la muerte de mi madre y la guerra silenciosa con Mónica, pronto sería un lugar que solo visitaría. Mi padre tocó y entró ya llorando antes de que la ceremonia incluso empezara. Me abrazó y dijo que estaba orgulloso, y sentí lágrimas en mi propia cara. En la ceremonia, me senté con mi clase en sillas plegables en el campo de fútbol. Mi padre y Mónica se sentaron en algún lugar en las gradas con cientos de otras familias. Cuando dijeron mi nombre, caminé por el escenario y agarré mi diploma y oí la voz de mi padre gritando por encima de la multitud. Mónica tomó fotos desde su asiento. Después, nos encontramos en el caos de familias reuniéndose. Tomamos fotos juntos conmigo parada entre mi padre y Mónica. Mi padre tenía un brazo alrededor de mí y Mónica estaba en mi otro lado con su mano en mi hombro. El fotógrafo contó y todos sonreímos. No me sentí como si estuviera traicionando a mi madre parada ahí. Mi madre habría querido que siguiera adelante con mi vida, incluso si significaba aceptar arreglos familiares complicados. La fiesta de graduación en nuestra casa pasó el siguiente fin de semana. Invitamos a familia extendida por primera vez en más de un año. Mi padre limpió la casa obsesivamente por 3 días. Mónica cocinó comida y puso mesas en el patio trasero. Los parientes llegaron con tarjetas y regalos pequeños. Todos comentaron sobre qué tan buena se sentía la atmósfera comparada con reuniones previas donde la tensión había sido obvia. Mi tío Alberto me apartó mientras llenaba bebidas. Dijo que estaba impresionado con mi madurez manejando una situación tan difícil. Dijo que no muchos adolescentes podían navegar por lo que había pasado y aún salir funcional del otro lado. Sus palabras me hicieron sentir orgullosa del crecimiento que había logrado, aunque el viaje había sido doloroso y confuso. El verano pasó de una manera extrañamente suspendida. El día de mudanza a la universidad se acercaba y de repente estaba teniendo conversaciones reales con Mónica sobre cosas prácticas. Preguntó qué tipo de ropa de cama quería para mi dormitorio. Hablamos sobre mi horario de clases y qué libros de texto necesitaba comprar temprano. Las conversaciones se sintieron normales en lugar de forzadas. No éramos cercanas, pero habíamos encontrado una dinámica funcional que funcionaba para ambas. 2 años atrás, no podría haber imaginado hablarle sin ira. Ahora, discutíamos detergente de ropa y lámparas de escritorio como personas regulares compartiendo una casa. Honestamente, era más de lo que pensé posible cuando el enfrentamiento silencioso empezó. La semana antes de irme a la universidad, Mónica tocó en la puerta de mi recámara, sosteniendo una caja de cartón. Entró y la puso en mi cama. Dijo que había armado un paquete de cuidado de mis snacks favoritos para mi cuarto del dormitorio. Abrí la caja y vi bolsas de las papas fritas que me gustaban y paquetes de galletas y barras de dulce. Debajo de la comida había una foto enmarcada. La saqué y dejé de respirar por un segundo. La foto mostraba a mi madre sonriendo en nuestra cocina vieja. Nunca había visto esta foto particular antes. Mónica dijo que mi padre se la había dado años atrás y quería que la tuviera para mi cuarto del dormitorio. Este gesto de reconocer la importancia de mi madre hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Me estaba dando prueba de que mi madre importaba y merecía espacio en mi nueva vida. Miré a Mónica y le agradecí genuinamente. Le dije que apreciaba que tratara de entender lo que necesitaba, aunque nos tomó mucho tiempo llegar aquí. Mi voz tembló, pero seguí hablando. Dije que la foto significaba todo para mí. Los propios ojos de Mónica se mojaron.
Dijo que lamentaba cómo había manejado las cosas inicialmente cuando se casó con mi padre por primera vez. Dijo que empujó demasiado fuerte por algo que no podía ser forzado. Dijo que esperaba que pudiéramos seguir construyendo sobre el progreso que habíamos hecho durante el último año. Acepté que estaba dispuesta a seguir intentando. No íbamos a ser cercanas, pero podíamos ser respetuosas y amables. Eso se sintió suficiente. El día de mudanza llegó en una mañana calurosa de agosto. Mi padre cargó cajas en su auto, mientras revisé 3 veces mi lista de empaque. Mónica ayudó a cargar cosas escaleras abajo. Manejamos 8 horas a mi universidad con mis pertenencias empacadas en cada espacio disponible. Mi edificio del dormitorio era ladrillo viejo con pasillos estrechos. Mi padre y Mónica me ayudaron a cargar todo subiendo 3 pisos de escaleras. Mi compañera de cuarto no había llegado todavía, así que tuve primera opción de cama y escritorio. Pasamos 2 horas armando mi lado del cuarto. Mónica colgó la foto de mi madre en mi pared sin ninguna vacilación. Preguntó dónde la quería y señalé el espacio arriba de mi escritorio. Clavó el clavo y colgó el marco cuidadosamente. Mi padre observó este momento y vi todo su cuerpo relajarse. Su esposa e hija habían encontrado una manera de existir juntas que honraba las necesidades de todos. El alivio en su cara era obvio. Después de que terminamos de armar, mi padre y Mónica se despidieron en el estacionamiento. Mi padre me abrazó fuerte y lloró otra vez. Mónica me abrazó también, lo cual aún se sintió extraño, pero ya no mal. Se fueron y volví arriba a mi cuarto del dormitorio vacío. Me senté en mi cama nueva mirando la foto de mi madre en la pared. Toqué el collar de piedra natal que Mónica me había dado para Navidad. Me sentí agradecida de haber mantenido mi posición sobre proteger la memoria de mi madre. La batalla había sido agotadora y había dañado relaciones. Pero mi madre estaría orgullosa de que no dejé que nadie borrara su importancia en mi vida. Eso importó más que mantener la paz o hacer las cosas fáciles. Algunos días después de empezar la universidad, le mandé mensaje a Mónica. Le agradecí otra vez por el paquete de cuidado y le dije que las galletas que empacó ya se habían acabado. Respondió con una cara sonriente y se ofreció a enviar más por correo. Este intercambio simple y agradable se sintió como prueba de que habíamos verdaderamente superado lo peor de nuestro conflicto hacia algo funcional. Nunca seríamos lo que ella quería originalmente, pero nos habíamos vuelto algo real y honesto en su lugar. Mi padre empezó a llamar semanalmente. Siempre preguntaba cómo me estaba adaptando a la vida universitaria y si necesitaba algo. Me decía que las cosas estaban más calmadas en casa ahora que la tensión se había levantado. Dijo que él y Mónica lo estaban haciendo bien juntos. Estaba genuinamente feliz por él, porque sabía que merecía paz después de años de luto y conflicto. Había perdido a mi madre y luego pasado años atrapado entre su esposa e hija peleando. Ahora finalmente podía respirar y disfrutar su matrimonio sin estrés constante. Eso se sintió como un regalo que podía darle yéndome a la universidad y dejándolo tener su propia vida otra vez. La pausa de acción de gracias llegó después de mi primer semestre de universidad y manejé a casa con una mezcla de nerviosismo y esperanza. La casa se veía igual desde afuera, pero cuando entré por la puerta delantera, me paré completamente en el umbral de la sala. Mónica había cambiado todo. Nuevas fotos cubrían las paredes en marcos cuidadosamente arreglados, y mi respiración se detuvo cuando vi lo que había hecho. Fotos de mi madre estaban mostradas junto a fotos familiares más nuevas. La foto de boda de mi mamá colgaba junto a la foto de boda de mi padre y Mónica. Una foto de mi madre cargándome como bebé fue puesta junto a una foto reciente de nuestra familia actual en mi graduación. Mi mamá no estaba escondida o relegada a mi recámara más. Era parte de la historia familiar que Mónica estaba contando en estas paredes. Mi padre estaba detrás de mí y puso su mano en mi hombro. Se veía nervioso como si no estuviera seguro de cómo reaccionaría a este cambio. Me acerqué para examinar las fotos y toqué el marco sosteniendo la imagen de mi madre. Mónica salió de la cocina secándose las manos en una toalla e hicimos contacto visual por primera vez desde que había estado en casa. No sabía qué decir, así que solo asentí hacia la pared y ella sonrió con alivio obvio. Este gesto significó más de lo que cualquier disculpa o explicación podría haber transmitido. Finalmente entendía que honrar a mi madre no era una amenaza a su lugar en esta familia. El resto de la pausa de acción de gracias pasó de una manera que nunca esperé. Mi padre y yo cocinamos juntos como solíamos, y Mónica se nos unió en la cocina, haciendo preguntas sobre recetas que mi madre me había enseñado. Vimos películas en el sofá conmigo en el medio, y nadie se sintió tenso o enojado. Mónica preguntó sobre mis clases y compañera de cuarto, y realmente quería contarle sobre la vida universitaria. No éramos de repente mejores amigas o algo cercano a una relación tradicional madre-hija, pero éramos respetuosas y amables y genuinamente agradables de estar cerca una de la otra. Mi padre se veía más feliz de lo que lo había visto en años. Hizo bromas en la cena y se rió de las mías, y no tenía esa expresión agotada y preocupada que había usado durante todo mi último año. La casa se sintió pacífica en lugar de como una zona de guerra donde todos caminaban en cáscaras de huevo. Esta no era la familia mixta perfecta que mi padre probablemente había imaginado cuando se casó con Mónica. Nunca seríamos la familia feliz de padrastro de películas donde todos se aman igualmente y se llaman madre e hija. Pero éramos funcionales y respetuosas, y honestamente, eso se sintió suficiente.
Las familias reales son complicadas y confusas, y a veces lo mejor que puedes hacer es encontrar una manera de coexistir sin lastimarse entre sí. Finalmente habíamos descubierto cómo hacer eso. En mi último día en casa, antes de manejar de regreso a la universidad, empaqué mi auto mientras Mónica me hacía sándwiches para el camino. Mi padre siguió encontrando cosas al azar que pensaba que podría necesitar en la escuela y llevándolas al auto. Los abracé a ambos para despedirme y Mónica me dijo que manejara con seguridad y mandara mensaje cuando llegara. Toda la interacción se sintió normal y poco notable, lo cual la hizo notable dado donde habíamos empezado. Mientras me alejaba, pensé sobre todo lo que había pasado durante los últimos 2 años. Pelear para proteger la memoria de mi madre había sido agotador y doloroso y había dañado relaciones que me importaban. Pero había aprendido cosas importantes sobre límites y defender en lo que creía. Nadie podía forzarme a olvidar a mi madre o fingir que no importaba. Nadie podía exigir que la reemplazara con alguien nuevo solo porque los hacía más cómodos. Había abogado por mí misma cuando mi padre no lo haría por mí. Y me había negado a ceder incluso cuando el silencio se volvió insoportable. Mi relación con Mónica nunca sería maternal. Y estaba bien con eso ahora. No era mi mamá y nunca sería mi mamá. Y ambas, finalmente, habíamos aceptado esa verdad. Pero era la esposa de mi padre y estaba tratando de ser una persona decente que respetaba mi luto y mis límites. Eso era suficiente para construir algo real, incluso si no era lo que nadie quería originalmente. Mi padre merecía ser feliz después de perder a mi madre y hacer luto por años y lidiar con el conflicto entre su esposa e hija. Finalmente podía relajarse y disfrutar su matrimonio ahora que Mónica y yo habíamos encontrado nuestra paz complicada e imperfecta. Podía honrar la memoria de mi madre mientras aún seguía adelante con mi vida y construía nuevas relaciones. La realidad compleja de nuestra familia mixta no era perfecta, pero era honesta y respetuosa, y eso se sintió como el final correcto a nuestro largo enfrentamiento silencioso.